Amén. Buenas tardes, hermanos, se multiplicaron. Bien, vamos a empezar con este tema que el título ya lo hemos visto, Libres por la Verdad, parte 3. Y es importante citar este texto base y que nos lleva a cada día examinarnos, a cada día poder también nosotros decir si realmente conocemos el corazón de nuestro Dios y Padre, si realmente conocemos a nuestro Señor Jesucristo. Y esta porción deja algo muy en claro: conocerán la verdad y la verdad os hará libres. Y el conocerle a Él es lo que nos trae libertad. El solo hecho de conocerle, hermano, imagínense. Aquí hay algo muy especial. ¿Por qué? Porque no nos está diciendo un estado determinado, ¿se da cuenta? Sino que solamente conocerle. Ahora, esto de conocerle tampoco es tan simple, no es tan sencillo, no es tan superficial, sino que el conocerle a Él es profundizar en Él, es querer ser más como Él, es querer doblegar áreas de nuestra vida, someterlas a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Y con ello, algo que hemos venido viendo, disciplina. No hay otra cosa. Es imposible, hermano, que podamos nosotros lograr algo en la vida, conseguir lo que nos propongamos hacer, si es que no hay disciplina. No hay otra forma. Incluso hay estudios que demuestran que la disciplina supera el talento. Si la disciplina es lo suficientemente buena, eficaz y consistente y perdurable en el tiempo, puede superar el talento. Ahora, en este punto nos está llevando a siempre preguntarnos esto. Yo creo que siempre es bueno estarnos haciendo esta pregunta. ¿Le conozco realmente? ¿Hoy día le he buscado lo suficiente para conocerle más? Porque Dios es infinito, Dios es eternidad. Nuestra vida es poca para poder decir, creo que conocí gran parte de Él. Se hace poco. En nuestra naturaleza se hace poco el tiempo, se hace corta nuestra vida. Entonces es bueno que nos preguntemos esto, ¿para qué? Para que empecemos a inquietarnos en esto, a inquietarnos y a poner por disciplina el conocimiento del Altísimo. Eso es importante. Si no, hermano, va a pasar. Si no, es algo que no va a traer consigo la libertad, el ser libres en Él. Entonces, partiendo con eso, decíamos la semana pasada que habían ciertas indicaciones para la iglesia que están dadas, ¿cierto? Desde el arrepentimiento, de ahí parte todo. Nosotros no podemos pretender conmover el corazón de Dios si es que en nosotros no hay un arrepentimiento. Porque nuestra altivez es la que nos aleja de Dios. Más el arrepentimiento trae consigo la humildad. Porque la persona que es humilde puede lograr arrepentirse, pero la persona que no es humilde no se arrepiente simplemente. Más justifica su estado. Más argumenta para decir yo soy así por esto y quedarse ahí. Pero la humildad trae consigo cambio. La humildad nos permite a nosotros hoy día poder arrepentirnos. Por lo tanto, algo que nosotros, la primera cosa que debemos hacer en nuestra vida creyente es arrepentirnos. Desde ahí empieza todo. Desde ahí empieza todo lo demás. Un bautismo sin arrepentimiento es un piscinazo, es un piquero, es una liturgia, es una ceremonia. ¿Pero qué le da el peso al bautismo? El arrepentimiento. Hay bautismo. Luego del arrepentimiento hay bautismo. Luego del bautismo viene el Espíritu Santo. Luego de que viene el Espíritu Santo viene su llenura. ¿Se da cuenta? Entonces, todo esto va dado con una secuencia. Y luego de esa llenura está la guianza. Como menciona aquí en el título, este es un resumen muy resumido sin absolutos. Pero es algo que la palabra nos da claridad si nosotros estudiamos y va a tener sentido esta secuencia o este proceso en la etapa del creyente.
Ahora, lo interesante de todo esto es lograr que Él nos guíe. Pero como decíamos, ¿cierto? En el protagonista, si Él no logra ser el protagonista de nuestras vidas, no le vamos a prestar atención. Si nosotros no lo ponemos a Él por primero, va a estar ahí y va a ser una visita. Simplemente, o una persona que anda por ahí. Sí, yo sé que vive por ahí esa persona. Pero si yo no le pongo atención, no va a poder ser mi guía en ningún caso. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es lo que va a permitir que Él nos guíe? Que nos va a llevar al Padre. Por eso, hermano, hoy día el desafío es dejar que esta guianza venga sobre nuestras vidas. Ahora, vamos a la Escritura. En Juan capítulo 8, Jesús le hablaba a los fariseos, a los entendidos en la Escritura, a los que sabían más que todos nosotros juntos la Escritura al pie y al derecho, al detalle, así, pero recitada de memoria. Nadie con la aplicación, nadie, ¿qué era? ¿Era concupiscencia no, narrada fluidamente? Entonces él le dice estas cosas, le dice Juan capítulo 8, versículos 43 y 44. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es fuerte esta declaración que hace sobre esta élite de la fe en aquel tiempo, porque era la élite de la fe. ¿Sí? O sea, ser un fariseo, nosotros a veces como que livianamente le llamamos, no, es que estos eran como agrandados, así como pesados, como engreídos, no sé cómo quiera llamarlo, pero realmente eran hombres preparados. Eran hombres con mucha preparación, con grandes estudios, por eso tenían de qué jactarse. Técnicamente tenían para decir, hablar de los profetas, hablar de Moisés. Ellos tenían para poder jactarse de eso. Tenían el conocimiento, o sea, no había nada que no pudiese ellos decir, por algo soy lo que soy. Mas Jesús les decía, ustedes no entienden mis palabras, porque no la oyen. Y eso es interesante, hermano. Nosotros muchas veces podemos llevarnos un estudio intelectual, un conocimiento, pero escuchar la voz de Dios es otra cosa. Y eso nos lleva a profundidad. Eso nos lleva a entrar, a someter nuestro estado a algo más profundo. Entonces, hermano, mire, esto es necesario. ¿Por qué? Porque lamentablemente el enemigo ha engañado. Y tenemos que partir de esa base. El enemigo ha engañado y va a seguir engañando porque esa es su naturaleza. Porque no hay verdad de él. Él es padre de la mentira. Y eso es lo que hace. Y como veíamos en las semanas anteriores, veíamos que muchas veces este bienestar es falso. Entrega un bienestar falso. Y la mentira está asociado al placer. Y ese placer trae consigo un bienestar falso. Es una secuencia. ¿Para qué la mentira llega? Porque no quiere que usted salga huyendo. Para que usted se quede. Para que usted diga, así es. Para que usted quede cautivado. Y ese bienestar es falso. Y sabe, a lo mejor, no sé, a lo mejor lo repito mucho en los últimos estudios, pero sabe que eso es lo que nosotros debemos identificar. Que hay falsedad en ciertos bienestares. ¿Por qué? La palabra es clara. Ahora, quiero que podamos partir de una porción que compartía los varones ya, y que es Jeremías 17, 5 al 6. Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, esta retama porque me llamaba la atención, y buscando un poco, es precisamente un arbusto de sequedales. Es un arbusto que sale en el desierto,
pero es un arbusto que se alimenta o se sostiene con el rocío de la noche. Y con ese rocío de la noche capta la humedad y absorbe y puede hacer su fotosíntesis al siguiente día. Y así se va manteniendo. Pero aquí hay una claridad de un hombre que confía en el hombre. Y eso es interesante porque muchas veces nosotros podemos decir, no, yo no confío en este. Y andamos ahí como a la retaguardia, ¿cierto? Como apegado a la muralla. Como, no, yo no voy a confiar en este. No, lo tengo en el ojito a este, no. Y pensamos que muchas veces ese hombre es un hombre exterior. Puede ser, sí, puede ser. Pero qué importante es lo que decía Jesucristo, que andamos preocupados en la paja del ojo ajeno cuando tenemos una viga en nosotros. Muchas veces este hombre somos nosotros mismos y es nuestro hombre interior, que muchas veces nos lleva a apoyarse en qué cosa, en su experiencia, en su aprendizaje, en sus conocimientos, en lo que a mí me dijeron, es que a mí me enseñaron así, es que a mí me dijeron que esta era la manera. Y ahí viene un tema generacional. Y ahí nosotros podemos ver que muchas veces también podemos estar confiando en alguien enfermo. Porque muchas veces en nosotros hay enfermedades, hay ataduras que nos llevan a actuar de una determinada manera y por eso tendemos a apoyarnos en nosotros mismos. Pero es como un círculo vicioso. Es como algo que está ahí, ¿cierto? Una persona que a lo mejor tenga una fobia, por ejemplo, no quiero, pero quiero usarlo como ejemplo, que ve cierto elemento, tiene una fobia tremenda y está ahí y desconfía, de cualquier situación desconfía porque hay una fobia, hay un miedo, hay algo que la agobia. Entonces, no escucha nada. No escucha nada. Sabe la escritura, entiende el conocimiento, tiene el conocimiento, mas no escucha la voz de Dios. Y se apoya en su propia fobia y se apropia en su propia experiencia. Y muchas veces son miedos que nos detienen. ¿Se acuerda cuando veíamos en estudios anteriores que el enemigo usa el miedo para frenarnos? Entonces, así es como nosotros también, hermanos, empezamos a confiar en nosotros mismos muchas veces. La confianza viene solamente en nuestra propia opinión, cuando dice la Escritura, ¿cierto? De no ser sabios en nuestra propia opinión. Sino que, hermanos, nosotros somos los llamados a escuchar, a examinar las cosas. A no agarrarlo. Mire, hermano, es que es importante este punto, ¿sabe por qué? Porque normalmente hay situaciones en nuestra vida que nos han marcado y nos mantienen atados. Y nos arrastran y llevan consigo consecuencias grandísimas. ¿Y es por qué? Porque no hemos escuchado la voz de Dios. Hemos asistido a la iglesia, hemos escuchado la predicación, tenemos el audio, tenemos una carpeta guardadita con todos los audios que se han hecho en la comunión, con todas las imágenes, con todos los textos, la Biblia rayada, dibujada por todos lados, pero no hemos escuchado la voz de Dios. Y eso es algo profundo. Y eso es lo que muchas veces nos tiene atados. Ahora, la Escritura aquí, ¿qué está diciendo respecto a este hombre? Dice, maldito. Maldito. El varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, ahí está llevando a la acción. Ahí está llevando a que su acción es eso. En otra versión dice que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Mire. Eso lo dice la versión NTV. En el versículo 5. Entonces, en el versículo 6 dice que para este hombre será como la retama en el desierto. Y no verá cuando viene el bien. Aún estando, imagínense, porque el bien puede estar a tu alrededor. Puedes tener tú la bendición de Dios en tu vida, pero no vas a ver el bien. ¿Por qué? Porque tu confianza es el hombre. Porque tu confianza es el ser humano, es tu propio yo incluso. Mire, hermano, algo que a nosotros siempre nos da seguridad es hacer lo que sabemos hacer. Y vamos a estar ahí. Porque es cómodo, porque lo sabemos, yo me manejo al revés y al derecho. Es cómodo. Pero muchas veces el quedarnos ahí, no muchas veces, siempre el quedarnos ahí
en ese lugar cómodo, nos imposibilita a crecer. El crecimiento va a venir, y algo que yo le digo a los chicos que me toca entrenar a mí, les digo, cuando lleguen al límite, empujen esos límites. No lleguen al límite, empujen esos límites. No se frenen en el límite. Desplacen esto. Escrituralmente dice ensancha la estaca. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros, bien, gloria a Dios si estamos haciendo algo en el Señor, que a nosotros nos esté dando un fruto. Llegué al límite. Pero da la milla extra. Ensancha la estaca. Gana más terreno, porque ya llegaste ahí. Ya llegaste al tope, pero ese tope lo vas a definir tú. Más para Dios no hay límite, porque para Dios nada es imposible. Entonces aquí es cuando nosotros tenemos que, llegando al límite, empujar el límite. No hay otra manera. Imagínense, llegando al límite, aún no creces todavía. Date cuenta, por favor, de eso. Llegando al límite, aún no vas a crecer. Vas a llegar a tu 100. ¿Quieres crecer? Tienes que dar más del 100. No hay otra manera. Por lo tanto, ¿eso qué nos lleva a nosotros como hijos de Dios? A no quedarnos en esa condición o en la etapa que podamos estar viviendo. Hermano, estoy seguro que muchos de nosotros tenemos argumentos y respuestas para poder decir, es que yo no hago esto por esto. Es que yo no busco de esta manera al Señor por esta razón. Ok, humanamente lo entendemos. Pero en el fondo de tu corazón, ¿tú sabes que puedes agarrar el cerco y levantarlo y correrlo más afuera? ¿Sí o no? Y eso es con la ayuda del Señor. Pero aquí habla de un hombre que confía en sí mismo. Y este hombre natural necesita palpar. Ahora, ¿qué es lo especial de la retama? Que la retama subsiste en medio del desierto, pero se conforma con lo que logra captar. Con el más mínimo poco de humedad es importante para poder sobrevivir. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestro hombre interior? En nuestra persona interior. Que en la más mínima situación buena, decimos, bueno, si he podido lograr esto, si ya llegué hasta acá, estoy bien. No necesito más. Es suficiente. Con esto sobrevivo. Hermano, eso es lo que hace la retama. Pero ¿qué es lo interesante de todo esto? Que dice, y no verá cuando viene el bien. ¿Qué anhelamos nosotros? La venida del Señor, amén. ¿Tenemos convicción o no? Ya, tenemos que ver las señales. Entonces, cuando vemos estas cosas, hermanos, nosotros no tenemos que caer en lo que dice el mundo, oh, las cosas están tan malas, oh, que está difícil. No, en nosotros tiene que despertarse la esperanza, el gozo en nuestros corazones, porque la venida de nuestro Señor está cerca. Y hoy día la abundancia de gracia está para los hijos de Dios. Entonces, si tú estás llegando a tu límite, tú vas a decidir si creces o no. Si llegaste al límite, gloria a Dios, tienes la posibilidad de crecer. Recién ahora. No va a ser antes. Esta retama se conforma con ese rocío que cae en la noche. El hombre natural que confía en el propio hombre se confía de las pequeñas cosas, destellos, cosas que están buenas, sí, están más o menos, me permite mantenerme. Pero qué interesante que la retama de la noche toma algo. El enemigo, decía anteriormente, engaña. La Escritura, decía eso la Escritura, ¿cierto? Es engaño, es mentira. Te puede tener un cebo muchas veces y tú te vas a mantener en eso. Por eso es interesante que nosotros nos desafiemos, hermano. Por eso es necesario que nosotros apuntemos al crecimiento y no al detenernos, porque siempre vamos a estar en situaciones complejas, las vamos a tener, van a ser parte B, pero hay que seguir dando la batalla, hermano, hay que seguir avanzando, hay que tratar de buscar el acomodo. Bueno, es que ahora me surgió esto otro, bueno, no le pediste al Padre esa bendición, dale gracias a Dios, pero sigue buscándole, no te detengas.
No que sea esa tu respuesta para decirle ahora no te busco, sino que ahora te busco con mayor gratitud en mi corazón. Tengo más motivos para agradecerte. Pero el enemigo que no hace nos pone un cazabobo y nos conformamos con eso y somos como la retama. Y no confiamos en Dios, confiamos en el hombre, confiamos en nuestros conocimientos, en nuestras capacidades, en que yo puedo así, en que yo aprendí así, en que me lo enseñaron así. ¿Se da cuenta? Hay algo fuerte en esto. Hay algo bien especial en esta porción. Y esta retama se mantiene así. Sobrevive. Pero también la Escritura hace la siguiente diferencia, que está en el versículo siguiente. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Muchas veces nosotros, por nuestro entendimiento geográfico, nosotros nos imaginamos un arbolito al lado de una sequía, de un canal. Pero estos árboles del desierto, la única forma de hidratarse es con raíces profundas, porque en el desierto solamente hay pozos. Ahí usted puede ver Isaac, ¿cierto? La historia de Isaac y los pozos de Isaac, y cierto, y su descendencia, y ahí hay algo que se da muy especial en el Antiguo Testamento al respecto. En el desierto no hay canal. Pero imagínese un árbol en medio del desierto frondoso, verde. ¿Por qué está así? Porque su raíz está puesta en corrientes de agua. Está en las profundidades de la tierra. Ahí viene su hidratación. ¿Y qué es lo que ve la gente? La gente no ve nada, pero ve el árbol que está tan frondoso. Pero ¿cómo este árbol está acá y está dando más encima de fruto? Porque a la vista no hay nada. Pero ese árbol, que sí sabe dónde tiene su raíz, ese árbol está en el lugar correcto y sabe que está en el lugar correcto. ¿Pero en qué está la clave? En confiar en el Señor. Y que nuestra confianza sea Dios. Hermano, ¿por qué esto? Porque hay mentira y verdad. Hay mentira. El enemigo quiere poner pensamientos de engaño, quiere confundir tu mente, quiere embobarte, quiere mantenerte cautivado. Ese es lo que quiere hacer el enemigo. Pero cuando tú estás bajo la promesa de Dios por causa de tu confiar en Él, eso acontece. Esto ocurre. Un árbol que uno no ve nada. Oye, pero aquí todo el desierto y ese árbol acá. Claro, nadie ve un río, nadie ve un lago, nadie ve una sequía. Pero ese árbol sí sabe dónde está. Amén. No sé si le pasa a usted o no. ¿Sí? Bueno, mire, hay algo bien especial en esto, que así como este árbol en el desierto, junto a corrientes de agua, ¿cierto?, que echa sus raíces y que pasa todo lo que promete acá, al ojo natural no se ve. Hay gente hoy día que con instrumentos pueden encontrar aguas profundas. Llevémoslo a lo real, a lo científico. Hay personas que con instrumentos logran encontrar napa y dicen aquí hay agua. Había métodos antiguos incluso, que era con varas de cobre, algunos con algunas ramas de sauce, creo que también ahí podían lograr pillar una veta de agua. Son métodos, ¿cierto?, físicos, que se puede lograr identificar esto. Pero a simple vista, hermano, usted no ve nada. Entonces, aquí es cuando viene por lo que nosotros vivimos, que se llama fe. Hermano, por la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La pregunta es que debo hacerme, ¿cuál es mi certeza? ¿Cuál es mi convicción? ¿En quién estoy creyendo? ¿En quién estoy confiando? ¿Estoy confiando realmente en mi Dios? Porque solamente ese confiar en Él es lo que a mí me va a dar la claridad. Porque aun cuando venga la mentira, vamos a estar vigilantes, vamos a estar atentos.
Aun cuando nosotros estemos en esa fe, en esa convicción en Él, nosotros vamos a tener claridad de lo que podamos estar viendo. Y el engaño va a huir, y el engaño va a ser nefasto delante nuestro. Pero tenemos que llegar a ese árbol. Pero para llegar a ese árbol tenemos que confiar en Él. Y aun cuando nos quieran a mover, el que ha conocido la fe realmente sabe que, aun cuando la gente no vea nada, yo sé dónde estoy plantado. Porque vivo por fe. Amén. Por eso que la gente no se explica. No se explica por qué tanto gozo. ¿Sabe, Robert, que eso quería que lo escuchara en la mañana? Y ahora que lo voy a escuchar, automáticamente el Espíritu Santo me recordaba que hay aguas que son hasta las rodillas, las tobillas, y va subiendo, va subiendo. Es como inversamente lo que se dice de la medida que uno más va entrando, o sea, es más sólido todo, te hace más seguro, te hace más confiado, más firme, menos fluctuante, porque raíces, hay árboles, por ejemplo, yo acá en la casa tengo árboles que su raíz está tan expuesta que yo hago un hoyo de 20 centímetros, la tierra está súper caliente y la daña porque de repente no tiene suficiente resistencia, pero si está más profunda, hay un cambio. Entonces a mí me recordaba el Espíritu Santo eso de esas aguas, hay aguas más profundas. De hecho, a mí se me venía el mismo texto a la mente, y justamente en las napas, mayor profundidad, hay mayor cantidad de agua. Y los árboles que justamente crecen al lado de esto, profundizan más sus raíces, porque saben que hay algo más seguro al momento de profundizar. Y eso es interesante, pero por eso hace este símil en la Escritura, o Jeremías lo menciona así, y nos lleva a poder nosotros entenderlo, de que nuestro real sustento va a estar en la medida que busquemos aún más profundo. Y eso se logra confiando en Dios. Confiando en Dios, sobre todo en este tiempo. En este tiempo, hermano, hay menos gente que confía en Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué cree usted que ocurre que hay menos gente que está confiando en Dios? Porque el enemigo ha usado mucho. Bien, sí, un punto. Que la iglesia no está haciendo su labor. Porque la iglesia no empieza a confiar primero. Porque es la iglesia la que tiene que confiar primero. Porque si la iglesia no confía, ¿qué esperamos para el resto? Porque finalmente si nosotros logramos decir a alguien, ¿sabes qué? Aquí hay agua, hay aguas profundas acá. Si yo voy y le digo a alguien que está como esa retama, ¿cierto? Y entre poder alcanzar una gran cantidad de agua y estar conformándose con lo que logra él por sí mismo, créame que las personas van a querer esa misma realidad o esa misma experiencia. Pero ¿qué nos pasa? Nos anulan. Estamos en medio de las personas y estamos ¿cómo se usa este término? Como espía. Andamos como de incógnito, de hijos de Dios incógnito. ¿Sabes que eso que nosotros ahora venimos de un paseo? Por eso también venimos con short. Igual quería ministrar por Urbano, pero vengo de un paseo, así que por eso vengo así. Pero la hermana dijo que ¿por qué la gente no confía? Porque nosotros que tenemos la verdad no confiamos. Es el punto. Entonces pasa que hoy día una de las muchachas son supersticiosas porque ellas ponen su confianza en tener un billete en una billetera, en pasarte la sal de una forma, en que no puedes dejar la cartera en el suelo. Entonces, vaya que si nosotros nos transformamos en incógnitos también, avalamos. Yo ahí le dije, son supersticiosas, le dije yo, al final es lamentable, hoy día, lamentablemente todos creemos en algo. Correcta o incorrectamente, lo importante es que nosotros los que creemos en algo debemos creer en algo
que es vivirlo, no solamente tenerlo por conocimiento, vivirlo, para poder comenzar, considero yo, a que la gente vuelva a creer en lo que es verdadero. Amén. Entonces esa experiencia la asocio un poco a lo que están mostrando que pasa, porque nosotros podríamos comenzar a decir, ya no vamos a dejar la cartera porque ellas dicen que no, o sea, si yo comienzo a hacer lo mismo, al final me hago partícipe de la misma creencia. O yo mismo le digo, ya dejé la sal ahí y no se la recibo en la mano. Claro, o ya voy a mantener este billetito de luto en la billetera. Y un poco entramos a eso, a lo que hablaba recién. Llegamos al límite, pero hasta ahí llegamos. Cuando nosotros tenemos que ser accionadores, la fe se acciona, la fe no solamente se vive o se lleva consigo, sino que es para llevarla a la obra. Sí, ese es el quiebre que tenemos que hacer. Y mire, en desarrollo organizacional, cuando usted habla de organizaciones para hacer cambios, que a mí me ha tocado mucho hacer cambios organizacionales por mi parte laboral, me gusta. Yo de verdad que lo paso tan bien, porque llego a lugares que todos están tranquilitos. Y todos están acostumbrados a un sistema. Yo al tiro capto ya cómo funciona todo. Pego una mirada y veo al tiro. Ya tienen este esquema al tiro. Entonces, ¿qué vengo yo? Quiebro el esquema. Y se me levantan algunos y me reclaman y todo el tema. Y después le digo, ¿sabes por qué esto? Por esto y por esto otro. ¿Qué crees tú? Usted misma se respondió, le digo. y ¿sabe qué? Pasan cambios. Yo he logrado cambios así, trabajando en mi área. Como le contaba días anteriores, me ha tocado estar delante de mucha gente que sabe mucho y que conoce muy bien su trabajo, pero falla en seguridad y mi labor es entrar ahí. Entonces, como todos tienen una forma de trabajar y están acostumbrados a esa manera, ¿cuál es mi tarea? Quebrarlo. Y cambiar el esquema porque no estamos haciéndolo bien. Entonces eso a mí me ha servido para entenderlo en lo espiritual. Si yo no hago el quiebre, hermano, todo va a seguir igual. Y yo voy a ser un incógnito. Sí, el caso mío. Sí, hay una persona que es como de la prevención, no me acuerdo cómo se llama. Pero cuando uno quiebra, no, don Rodrigo. Y me da risa, ¿por qué? Porque uno disfruta eso. Uno en lo espiritual debiese gozarse lo mismo porque la gente está en ese esquema. Está en esa rutina. ¿Y qué debiesen decir? Es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Eso es lo que decía, cuando usted quiebra el esquema. Pero si usted deja y sigue y guarda silencio, está con el antifaz puesto y está con los bigotes ahí, va a pasar desapercibido, se lo aseguro. Y todo va a seguir igual. Y esto es lo interesante de esto, que hay promesas, hermanos, para este tiempo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Predicar. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer el quiebre. Y para eso hay que ponerle el pecho a las balas, como se dice por ahí. Hay que asumir. Rodrigo. Por favor. Yo voy a Vida Sana allá en San Felipe. Y el día viernes en la mañana hace mucho calor. Y ahí estábamos haciendo ejercicio y en un momento de descanso, una de las chicas dice, ¡ay, maldito sol! Y fue así. Entonces dije yo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Dijo, sí, que hace mucho calor. Y le dije, pero tú no tienes que maldecir el sol, porque gracias al sol nosotros tenemos la vitamina E. Y le empecé a hablar. Me dijo, ¿sabe qué? No había pensado en eso. Ay, gracias por el sol. Pero le decía que en Noruega la gente anhela tener sol. Y los días de sol se programan y es todo un panorama. Claro, y le decía yo, ¿Sí? Y nosotros que tenemos sol, tú estás maldiciendo, no puede ser. Y ella me dice, tiene razón, no lo había mirado desde ese punto de vista. Entonces, con pequeñas cosas nosotros podemos hacer ¿Qué eso es? que la gente cambie su forma de pensar. Eso es. Y muchas veces nuestro límite, ¿saben qué está nuestro límite? Por eso es importante esto es lo que estamos viendo el día de hoy. Que llegamos al límite. ¿Y cuál es el límite? ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. Hombre, a Dios. Y ese es mi límite. Y hasta ahí llegué. Como cristiano hasta ahí llegué. Y nada más. Por eso que las cosas siguen pasando. Por eso sigue todo en una misma, porque ya viene en una sinergia. Hay una sinergia productiva, hay una sinergia de avance en todo lo que se está haciendo. Y ahí no va a haber cambio si es que no hay un quiebre.
Cuando hay un quiebre, todos paran, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? Ahí recién empezamos a examinar las cosas. Ahí empezamos a pensar. Ahí está el ejemplo que daba mi hermana suegra. ¿Ve? Y sabes que tengo otro ejemplo. Ah, ya. Por favor, por favor. Que Está de cumpleaños hoy día, ¿eh? Debe un aplauso de cumpleaños. Bien, bien. o sea, en pequeñas cosas nosotros podemos hacer que la gente cambie su forma de pensar. Porque vuelvo a lo de la actividad física y ponen música, ¿ya? Y en realidad la música es súper fea. Entonces, y justo estábamos salió el tema de Shakira, Ah, ya. ese que le hizo supuestamente a Piqué. Entonces, ¿Cuál era esa? no sé, yo estaba haciendo el ejercicio y la niña que iba al lado, le dije, ¡ay, qué fea la canción! Entonces me dice, ¿por qué la encuentras fea? Y le dije, sí, le dije, yo realmente la encuentro súper fea, le dije yo. Dijo, no, dijo, yo la encuentro súper bien. Le dije yo, pero tú encuentras que ella hizo bien con lo que, porque ella, dijo, sí, dijo, porque ella ahora está, y ha ganado mucha plata, dijo, por la canción. Le dije yo, pero tú has pensado en sus hijos, que ella hizo esa canción para su papá. Dijo, oh, ¿de verdad? Le dije yo, ¿y tú harías eso? Porque en el momento el matrimonio se quebró, pero de ese matrimonio hay hijos. Y uno no tiene que hablar por el dolor de uno, sino uno tiene que ver el bienestar de los hijos. Le dije, ¿tú harías eso? Dijo, no, dijo, la verdad que es fea la canción. Entonces ella lo veía, claro, ella veía la postura de la mujer, pero no veía la postura de que son sus hijos, al fin y al cabo, los que se ven afectados, por lo que, bueno, al fin y al cabo la relación terminó, pero los hijos no los deshacen los hijos, pues siguen. Entonces uno tiene que pensar, y ella me dijo, tienes toda la razón. Yo solamente había pensado en el dolor de ella, pero no en lo que ella está provocando a su hijo. Una mirada más profunda, ¿se da cuenta? Entonces a veces es bueno ser no popular. Es bueno eso porque eso genera cambios. Ser un agente de cambio lleva a no acomodarse a lo que ya está establecido, sino que ser agente de cambio es como lo dice su nombre, es generar cambio. ¿Y qué es lo que debemos hacer nosotros en el lugar donde estemos? Tenemos que accionar cosas. Y es importante esto, hermano, porque es lo que decía en estudios anteriores. Si hay gozo en nuestro corazón, que se note, pues, hermano. ¿Me entiendes? A veces nosotros pareciéramos que una sola mirada y tienen que estar como a 3 cuadras de allá porque nadie se quiere acercar. ¿Se da cuenta? Entonces, a veces es bueno que nosotros, esos frutos que están por medio del Espíritu Santo, se vea, se note. Tiene que haber algo así. Y en lo espiritual eso se detecta muy bien. El enemigo lo sabe. Eso es lo que a usted le da autoridad en lo espiritual también, hermano. Sí, o sea, de ahí parte todo. Pero todo está en esto. ¿Se da cuenta? Y a lo mejor sí, no es que le caí bien. Por ejemplo, en mi inexperiencia muchas veces yo permití cosas por mi trabajo. Y a veces hasta le hice el trabajo a ellos y después me vi agobiado con mi trabajo y más encima trabajándole a otro. En mi gestión. Entonces, ¿qué aprendí? Mira, voy a ver si tengo algo, pero es tu responsabilidad, no es la mía. Así que si no lo encuentro, tienes que tú resolverlo. Punto. No agrada, no gusta, pero eso marcó un límite. Eso generó un quiebre. Y ya la pelota no me la quedo yo, la pasé. A veces nos cargamos de cosas, hermano. Nos cargamos de cosas y llevamos nosotros esa carga ahí. Llevamos nosotros un problema de alguien más, que no es ni siquiera nuestro, es de alguien más. ¿Pero por qué? Porque estamos confiando en el hombre. A veces, hermano, el querer agradar a las personas nos pesa. Nos pesa porque, y eso nos hace esclavos de esas personas. Siempre hay un dicho por ahí que a veces uno aguanta un poquito, después un poquito más, y después otro poquito más, y después otro poquito más.
Siempre es bueno a veces establecer un límite. Miren lo que le estoy diciendo. Es bueno que nosotros pongamos el límite. ¿Pero para qué? Para que nosotros lo empujemos. Para que nosotros tengamos gobierno sobre ese límite. Es bueno nosotros decir, no, está aquí nomás. Pero yo lo voy a empujar más. Y yo voy a ir empujando más. Y yo te voy a llevar más a Cristo. Nuestra conversación es del 20% que hablamos del Señor. Ahora vamos a hablar del 30%. Vamos a hablar del 40% de nuestra conversación del Señor. 60%. ¿Se da cuenta? Ese es el objetivo. Que ese cierre sea como una contención a lo que venga de afuera, pero nosotros somos los que empujemos ese límite. Somos nosotros que vamos abriendo los espacios para el Señor. ¿Se da cuenta? Entrar, ganar la posición y empezar a ganar terreno, hermano. Pero para eso hay que ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo. Bueno, me estaba pasando el Nuevo Testamento, pero de aquí le dice que y a nosotros nos pasa que en Nogales y en San Felipe es mucho más fácil poner límites. ¿Ya? Y ensanchar un poco, pero los Andes siempre nos dan. Entonces, muchas veces los escenarios son distintos, porque si bien es cierto, uno se podría sentir mal en decir, pucha, tengo que estar haciendo quiebres donde yo voy. Hay escenarios que van a ser fáciles quizás, van a haber otros que quizás va a llevar tiempo, pero lo importante es que, aunque yo noto que quizás en los Andes cuesta, tiene que llegar un momento en que se marque una gran diferencia. Mientras tanto, quizás no se ha logrado en hasta otras dos localidades, pero sí no bajamos la guardia. Porque diferente sería decir, no, en los Andes es difícil ya. Nos rendimos. Claro, sí. Porque quizás podríamos sentirnos mal y decir, escucha, acá sí marcamos quiebre y allá no marcamos quiebre. Entonces, yo creo que ahí porque cada terreno es distinto. Claro, en algún momento tiene que ensanchar ese límite. Exacto. Pero hay que levantar algo. Claro, hay que sobreedificar, ¿cierto? ¿Sobreedificar para qué? Para después ir ganando terreno. Si es el punto, hermano, mire, y eso se centra netamente en la confianza en Dios. No hay otra manera, porque si yo no confío en Dios y confío más en el hombre, en que si yo le caigo bien al jefe o le caigo bien al compañero, como que voy a estar mejor en este lugar, maldito el hombre que confía en el otro hombre, ¿se da cuenta? Pero a veces es mejor ir de frente, claro, pero hay luz en nosotros, porque mi confianza la estoy poniendo en Dios. Y dése cuenta cómo se van a abrir puertas. Hermana, por favor. Comienza diciendo, ¿no es cierto? Maldito el hombre que confía en Dios. ¿La pongo? Podemos llevarlo también a esa mala confianza que tenemos en nosotros mismos, porque hablamos de confiar en el hombre, pero ese confiar en mí, ese yo puedo, es que ese hombre no es solamente el de afuera. Yo soy, yo estoy, somos también nosotros. yo voy, porque también, o sea, con el maldito el hombre que confía en el hombre. Exacto. Puedo ser yo mismo. Exacto. Es que ir al de afuera. Porque, hermano, si nosotros ponemos atención en nosotros mismos, vamos a tener algo harto en que entretenernos. De verdad. Y no vamos a perder el tiempo en mirar al otro. De verdad, si nosotros nos enfocáramos en eso, nos enfocáramos en nuestra persona y fuéramos genuinos delante del Señor y realmente honestos, ¿tendríamos tanto para qué entretenernos? Es como que, no sé, yo me pongo a mirar los vidrios y voy a encontrar harta gotita y si empiezo a mirar una gota, otra manchita más, otra manchita. Me voy a dar cuenta que voy a poder entretenerme limpiando bien esa ventana. Porque gotita tras gotita se ha ido manchando. Y lo que se veía opaco, me doy cuenta que si lo muevo, lo limpio, se empieza a ver transparente, no el vidrio, se empieza a ver distinto. ¿Se da cuenta? Así es nuestra vida espiritual. Si nos centráramos en confiar en Dios y no solamente tener esa capacidad de pensar en el de afuera, por eso al principio hacía mención a esto, de poner nuestra atención en nosotros, en esas áreas que están interior, profunda, guardada. ¿Sabe, hermano? Nosotros tenemos que ser reales delante de Dios. Y a veces no somos reales porque tenemos el miedo a que el que va a decir, al que éste se da cuenta y nosotros nos frenamos.
Pero la iglesia, este es nuestro lugar seguro y tenemos que aprender a vivir en eso. Porque algo que nos costó mucho antes era quizá a lo mejor abrir algo, hablar algo, decir algo, no sé, lo que fuera. Pero ¿qué pasaba? Que eso era nuestro hombre natural. Que sabiendo que no pudiendo decir nada, no poder expresar nada, se iban a burlar, se iban a reír de él. Y eso lo arrastramos hasta acá. Y no lo decimos y no lo hacemos porque estamos atados a eso. Y todavía no hemos sido libres. Y es porque todavía nos falta conocimiento del Altísimo. Porque cuando conocemos realmente al Altísimo, ¿sabe qué? Como que nos soltamos en el Señor. Descansamos realmente. Caen cadenas, caen los grilletes, cae el yugo, se pudre el yugo. Eso pasa. Por eso esa búsqueda, por eso esa llenura de espíritu, ¿se da cuenta? Porque es la unción de Dios la que pudre el yugo. El conocimiento de Él es lo que nos da la libertad. Pero perdemos el tiempo entreteniéndonos mirando a los demás. Y ahí perdemos el tiempo y erramos y somos ineficientes. ¿Se da cuenta? Entonces, yo creo que hasta acá tenemos tarea. Pero si no le tomamos el peso realmente a esto, hermano, la libertad está en Cristo Jesús, Señor nuestro, en la medida que le conozcamos a Él. Entonces, este gran efecto, cuando usted mire, hay una lógica también que se dice que todos se quieren allegar a un árbol frondoso. Qué importante es que en estos tiempos seamos ese árbol frondoso, con fruto. Que mire, que las personas que llegan al lado suyo se refugien del azote del calor. Y que además de eso puedan alimentarse a esa sombra. ¿Se da cuenta que este tremendo paso, esta tremenda experiencia, no solamente trae beneficios para su vida personal, sino que también para los de afuera? Pero si dejamos de confiar, ¿se da cuenta que es toda una secuencia? Si yo no confío, si yo no actúo en mi confianza, si yo no pongo límite para empujarlo, hermano, ¿quién lo va a hacer? Por eso el mundo está como está, porque nos falta más confiar en nuestro Dios en lo que estemos haciendo. ¿Sabes qué? Un día, mientras íbamos a los Andes, íbamos escuchando una palabra acerca del dar fruto. Que un árbol tiene que dar fruto y hace referencia a nosotros. Un árbol antes primero tiene que ser podado. ¿Ya? Y el tema era de que muchas veces cuando entramos en el conformismo, si bien es cierto, he aprendido que no todos los árboles, a todos se podan, pero no todos los árboles después se les ralea el fruto. Hay árboles que necesitan ser raleados para que quizás uno ve y dice, chuta, ese granado manzano, presumo yo que es, un granado. Es un fruto extraño, la verdad, que usted debe... Y digamos que ese granado sí se puede, o un durazno. El durazno se ralea. Eso permite y uno dice, pucha, voy a ver, tengo 100 duraznos y tengo que sacar 30 duraznos, voy a perder, pero no estoy perdiendo. Estoy sacando ciertos frutos que cuando nosotros entramos en el conformismo, porque creemos que estamos llenos, somos el árbol que nosotros necesitamos ser podados, pero también ser raleados. Pero a veces decimos, no, estoy dando frutos total. Pero nosotros somos ese árbol con esa particularidad que necesitamos ser raleados. Porque muchas veces decimos, estoy dando frutos, sí, pero ese fruto es el límite. Cuando yo entiendo que mi fruto es más allá, es cuando yo acepto y recibo el raleo. Y eso trae consigo un mejor fruto. Entonces, a mí me hacía pensar, analizar, y ahora que tú compartes eso, a autoanalizarse a través del Espíritu Santo, si quiero seguir siendo el árbol que sé que da fruto, pero que aún sabiendo que tengo que ser raleado, no lo quiero ser, porque me interesa quizás más la cantidad, o el conformismo, el límite que hasta aquí llegué al 100 y no dar más. Eso es.
Y pasa que cuando llegamos a ese punto tenemos dos opciones. O nos rendimos o damos la milla extra. Y ahí está la clave. Porque cada vez que tengo la oportunidad de dar la milla extra, voy a crecer. Voy a crecer, hermano, va a crecer. No va a ser de otra manera. Qué bueno que esté cansado porque estoy allá, hice esto para el Señor. Gloria a Dios por eso. ¿Quiere crecer? Vaya por más. Empuje más. Es interesante. Mire, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay algo que nosotros podemos encontrar en esta escritura, que Él nos da dirección, Él nos da la verdad que necesitamos, la confianza. Porque cuando usted está en la verdad, ¿sabe qué? No hay inquietudes, no hay inseguridad. Porque estoy en la verdad y como veíamos en la definición primera, la verdad es, no requiere comprobación, es. Y cuando estamos en Él, estamos seguros. No hay miedo. ¿Se da cuenta? Por eso que el miedo ya no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene gobierno sobre nuestras vidas, porque estoy en la verdad. Y conocí la verdad, y la verdad me ha hecho libre. ¿Se da cuenta? Entonces, toda esta introducción en esto de la verdad, el engaño, lo que genera el engaño. ¿Qué pasa si nosotros confiamos? ¿Qué pasa si caemos en el engaño del enemigo y nos apoyamos en nuestras propias fuerzas o apoyamos en las fuerzas de otro hombre? Perdemos bendición. Perdemos la oportunidad de ser bendecidos. Jesucristo vino a hacer esto, y esto es tan grande, hermano. La verdad que he encontrado mucha exhortación en esta porción de la Escritura. Por muchas veces que la busco, la leo, encuentro una profundidad tan grande cuando Él hace esta declaración. Pero quiero centrarme en la verdad, que Él es la verdad. Pero también cuando estamos en Él, vamos en la dirección correcta, hermano. Vamos en la dirección. O sea, yo sé, cuando a mí me dicen, sigue derechito, mira, no pesquís nada más, sigue derechito nomás. Cuando llegué al fondo, dobla a la derecha. Ahí lo encontráis. ¿Cómo se va usted? Y se va tranquilo, ¿no? Eso nos da Jesucristo, ¿se da cuenta? Entonces, ¿por qué esto? Porque hoy día hay muchos de estos. Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por eso que andan así, ay, déjame la sal ahí, no, que pásame la sal, no, que rézale al niño para que no lo ojeen, ponele la cintita roja. No, es que hay que hacer esto, y ahora para el 31, y hay un listado grande de cosas, ¿cierto? De ceremonias y cosas así. ¿Por qué? Porque no están en la verdad, hermano. Porque cuando usted está en la verdad, ¿sabe lo que aprendía y lo reflexionaba con mi esposa anoche? Realmente yo no puedo hacer nada por el Señor. Y mi error fue pensar de que yo iba a hacer algo para ganarme algo en el Señor. Cuando hoy día entiendo que la gracia... ¿Pero qué tengo que hacer? Confiar, pues, hermano. Si ahí está la clave, confiar. Porque Él es la verdad. Y Él nos lleva al Padre. El mundo, ¿por qué está así? Y está atanteando, está ahí como viendo. ¿Por qué no está la verdad, pues, hermano? ¿Y por qué anda probando una y otra cosa? Una y otra cosa. Y pareciera que la cosa se ve buena, pero al final es muerte, condenación, esclavitud. Tómate esto, le dicen algunos, y se toman eso, después depende de esa cosita. Hermano, esto tiene que cambiar y lo único que lo pueden hacer somos nosotros si nos transformamos en agentes de cambio y le creemos a nuestro Padre Celestial. No hay otra forma de hacerlo. ¿Sabe qué cualidad tiene un hombre libre o una persona libre? Que puede libertar a otro. El libre puede librar al otro. ¿Usted jugó alguna vez jugó ¿cómo se llama esta? Al pillar. No me acuerdo si era policía o ladrón, pero usted venía y pillaba a alguien, al pilla, eso, bien. Y usted pillaba y lo dejaba ahí. ¿Y quién lo podía librar a ese? No había otra forma.
¿Se da cuenta? O cuando Juan a la escondida pillaba al primero, pillaba al segundo, pillaba al tercero, y el quinto podía librar a sus compañeros, no podía librarlo más. Entonces el que ya estaba pillando tenía que hacer hasta lo posible para poder encontrarlo, si no libraba todo y tenía que contarle de nuevo. El enemigo por eso a veces está muy atento. Ojo ahí. Está atento, porque tú puedes librar a otro. ¿Se da cuenta? Pero en la medida que confiemos en nuestro Dios, confiemos realmente. Si no, hermano, el parecer está detrás de una apariencia, está detrás de un aspecto. Eso que parece bueno no significa que sea bueno. Es una fachada. Es como el pilar que se ve ahí de cemento sólido. ¿Cierto? Usted lo golpea, no es sólido. Es como una cualidad, una habilidad que tienen estos hermanos que construyen estas edificaciones. ¿Se da cuenta? Pero son técnicas. El enemigo tiene sus técnicas para hacer esa apariencia de bien. De hacer parecer que esto es de una manera, pero no es así. Su final es muerte. Isaías 55, versículos 7 y 8. Dice, deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Esto lo dice en versión Reina Valera. Aquí está diciéndole a todo aquel que ha confiado en sí mismo o ha confiado en el hombre que deje ese camino, que deje esa opción, que ya suelte cosas. Tenemos que soltar cosas, hermano. Si hoy día yo creo en la palabra que he sido libre, tengo que vivir como tal. Y tengo que ir soltando cosas. Nada me puede tener atado, hermano. Pero tiene que desafiarse y tiene que empujar esos límites. No hay otra forma. Llegue al límite para empujarlo. Ese es el objetivo. No para llegar ahí y rendirse, sino que es para llegar y moverlo, y levantarlo y avanzar metros. Para eso tenemos que llegar. Lo maravilloso de esto es que en Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Hubo algo que te ató? Hoy día sé libre. Eres libre de eso. Por medio de Cristo eres libre. ¿Puedes retroceder? ¿Ahí? Mira, eso no fue menor el alcance que hizo la hermana recién. Y quizá uno muchas veces ve que el de afuera solamente el confiar en el hombre, pero también, como decía la hermana, es bueno examinarse que uno también muchas veces necesita confiar en Sí, amén. Ese hombre soy yo. Entonces, ahí dice, habla obviamente también del de afuera, del que no conoce, pero también es bueno que nosotros, quizás ya no siendo impíos, pero quizás hay áreas en nuestra vida que debemos dejar en nuestro camino. Un camino es, no, yo quiero ir por ahí. Cuando el Espíritu Santo te dice, no, es por acá. No, estos son mis pensamientos, estos son mis ideales, o esto es lo que me enseñaron, esto es lo que me formaron. Yo quiero ir por ahí, pero ¿qué dice acá? Vuélvete. Vuélvete al Señor. A tu Dios, el cual tendrá misericordia. Amén. ¿Ya? Y Él nos perdona, porque sus pensamientos, pero nosotros muchas veces somos como el impío, somos tosudos, se nos dice. Entonces, ¿por qué quise? Porque me bendijo lo que la hermana hizo el hincapié de nosotros también. ¿Sí? Yo recién estaba viendo por allá afuera, pero es muy importante, me hizo ruido lo que hizo la hermana, porque para uno, y acá también muestra que es el de afuera. Pero nosotros muchas veces, ¿qué camino estamos tomando? ¿Qué pensamiento? ¿O quién tiene que volverse muchas veces al Señor? Nosotros Sí. tenemos que volver a lo que estaba anterior. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Amén. 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 Interesante lo que aporta mi hermano.
Y tal cual, este relato de lo que dice Gálatas 5:1 habla de una firmeza en la libertad. Miren, firmes en la libertad. Sí, pues hermano, si la libertad tuvo un costo, tuvo un precio, y tenemos que estar firmes ahí. ¿Se da cuenta? No podemos solamente dejarlo en una declaración, sino que tiene que ser algo que nosotros mantengamos en esa libertad. Entonces, y esto a mí, la verdad que esta porción de la Escritura de verdad me hizo mucho clic. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 17 dice: